Muy bien, todo listo. Vamos a comenzar entonces. Le doy la bienvenida a esta segunda parte del taller interactivo que realizamos el pasado 22 de marzo en Antigua Guatemala, en el marco de la conferencia de Red Camif, en el que trabajamos junto a 150 colegas del sector, en su mayoría proveedores de servicios financieros, pero también financiadores y donantes e instituciones de desarrollo, en la co-creación de soluciones para una efectiva inclusión financiera de las mujeres en América Latina y el Caribe, y en el que mostramos cómo el liderazgo femenino, el diseño inteligente de género y los datos son clave para alcanzar este objetivo. Hoy vamos a profundizar en esos conocimientos adquiridos en ese taller interactivo, y vamos a seguir co-creando soluciones juntos y juntas. Mi nombre es Mariana Martínez y soy líder regional de Finequity ALC, la comunidad de práctica para empoderar a las mujeres a través de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, convocada por SIGAP, y me acompañan en el día de hoy mi querida amiga y colega Bárbara Magnoni, presidenta de EA Consultants. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno que estás aquí con nosotros. También me acompaña mi colega de SIGAP, Daniel Contreras. Hola, Daniel. Hola Mariana, gracias a todos por participar hoy. Gracias, Daniel. Daniel va a estar apoyándonos entonces en toda la parte técnica de este taller para que todos podamos participar. Y les quiero presentar también a mi colega Pilar Islas de EA Consultants, que también va a estar participando en las salas de aprendizajes que tendremos en el día de hoy. Para comenzar vamos a dar algunos consejos técnicos, solamente comentarles que van a poder participar en las salas de trabajo utilizando su audio y también sus cámaras para poder participar de forma activa. Los motivamos para que puedan participar activamente con sus cámaras encendidas y compartir con nosotros el mayor número de experiencias. Se pueden ir presentando en la caja del chat. También les queremos comentar que pueden colocar en sus nombres. En la siguiente slide van a ver un ejemplo. En la esquina superior derecha del Zoom, donde ven sus cámaras, pueden hacer clic en los tres puntitos y agregar su institución. Así, de esa forma todos y todas podemos saber quiénes son y de qué institución vienen, para saber qué experiencia nos están contando. En el día de hoy vamos a tener algunas panelistas que nos van a estar acompañando. Fueron algunas de las que participaron en el taller de Antigua Guatemala. Vamos a contar con la presencia de Araceli Castillo, quien es directora ejecutiva de Red Camif, y ya está aquí con nosotros. Hola, Araceli, bienvenida. Araceli, estás en silencio, pero... A ver. Sí. Hola Mariana, Sí, buenos sí. días a todos. Bienvenidos a este segundo taller. Gracias, Araceli. Vamos a contar también, y estamos como en stand-by viendo si nos va a poder acompañar en el día de hoy, Jimena Beotelli, quien es presidenta del directorio de Banco FIE Bolivia, que seguramente podrá acompañarnos al final de este taller. Tenemos también con nosotros a Ana Bolena Escobar, quien es directora de investigación de la Fundación Women's World Banking Colombia. Hola, Ana, bienvenida. Hola Mariana, buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Ana, y gracias por estar con nosotros nuevamente en este taller. Tenemos también con nosotros a Catalina Jiménez, quien es directora regional de Desarrollo Internacional de Chardines. Catalina, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, Catalina. De forma remota nos va a acompañar a través de teléfono, y también detrás de cada una de las actividades que tendremos, a Adela Sagastume, quien es gerente de desempeño social y relaciones públicas de Fundación Génesis Empresarial. Adela estuvo participando en nuestro taller en vivo, y vamos a contar con sus experiencias en nuestras salas de trabajo. Y nos acompaña también Georgina Vázquez, quien es gerente de programa de Omtrix. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola, buenos días a todas y todos. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Muchas gracias, Georgina, por tu participación. Vamos a comenzar entonces mientras... bueno, aquí tengo un poco la agenda que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a comenzar con una consulta regional, algunas preguntas que queremos hacerles mientras vemos que las y los colegas se van sumando a este taller sobre cuáles serían los temas que consideramos prioritarios para avanzar en la inclusión financiera de las mujeres. Y luego nos vamos a ir directamente a hacer a utilizar una herramienta interactiva para consultarles a ustedes, Daniel, en el slide anterior, si fuera posible.
sobre 3 temas: recopilación de datos, diseño inteligente de género y liderazgo femenino, que vamos a comparar los resultados del taller de Antigua. Luego vamos a hacer un conversatorio con las panelistas y vamos a recoger los principales aprendizajes que tuvimos en Guatemala, y luego nos vamos a dividir en salas de trabajo y compartir las experiencias, así como una discusión participativa al final de cómo logramos que una institución cree un cambio cultural que fomente el enfoque de género y el liderazgo de las mujeres. Así que, bueno, vamos a pasar entonces a la consulta de Finequity ALC sobre qué temas considera prioritarios para avanzar en la inclusión financiera de las mujeres en la región, y para eso les vamos a pedir, como dice en el siguiente slide, que vayan a slido.com y que ingresen el código 70314 para compartir sus experiencias. Lo primero que vamos a querer saber es de qué país provienen. Si es posible, entonces, utilizar tal vez otro navegador en su computadora o su celular para compartir el país del que nos acompañan. Es slido.com, como aparece en la pantalla, código 70314. Están ingresando los y las participantes desde Colombia, desde Estados Unidos. Nos animamos a ingresar porque esta es la herramienta que vamos a utilizar para la segunda parte de la consulta. Estados Unidos, Uruguay, Guatemala, Perú, El Salvador. Animamos a más participantes. Vamos viendo que la mayoría de ustedes viene de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, El Salvador. Vamos a dar unos segundos más porque si queremos que todos y todas ingresen a esta herramienta. Estas preguntas son un poco más sencillas, pero simplemente para ubicarnos y saber dónde están ustedes. La segunda pregunta tiene que ver con el tipo de institución en el que trabaja. Pueden elegir y seleccionar del menú para saber qué tipo de instituciones tenemos en el día de hoy. Pueden ingresar y contestar en cualquier momento, aunque hayan perdido la primera pregunta. Pueden igual ingresar y seguir participando. La mayoría ONGs, asesores y consultores. Otros, los que han puesto otros, si pueden poner en el chat a qué se refieren, qué tipo de institución. A los que recién se están sumando, esto es slido.com 70314 el código. Preferimos que se sumen a través de slido.com para poder colectar las respuestas y para continuar con la consulta que vamos a hacer en los próximos minutos. Les agradecemos mucho que puedan ingresar. La mayoría ONG. Muy bien, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Queremos saber qué temas consideran son prioritarios y tienen que seleccionar en orden de importancia, del 1 al más importante, hacia el 8, el de menos importancia. Les pedimos que tomen unos minutos para pensar y realmente rankear estos temas. Por ejemplo, productos financieros que tomen en cuenta las barreras y necesidades de las mujeres, inclusión de género en la gobernabilidad institucional, cambio climático y resiliencia, finanzas digitales y mecanismos de entrega, MIPYMEs lideradas por mujeres. No puedo ver las siguientes preguntas, pero ya las voy a buscar aquí. Solo denme un segundo. Medición del empoderamiento económico de las mujeres, educación financiera con enfoque de género y otro. En caso que seleccionen otro, pueden colocarlo en la caja del chat. Esta es una preselección que hemos realizado de temas que han salido en previos talleres de Finequity y de consultas. Es por eso que queremos que nos ayuden a arrancar cuáles serían los temas prioritarios en los que queremos enfocar nuestra agenda de trabajo en nuestro año fiscal entrante. Vamos a dar unos minutos entonces para contestar. Vemos por el momento que productos financieros que tomen en cuenta las barreras y necesidades de las mujeres, o sea, el diseño de productos, es uno de los temas más importantes, seguidos por inclusión de género en la gobernabilidad institucional, educación financiera tercero,
Vamos a dar unos minutos a aquellos y aquellas que se han sumado ahora a nuestro taller. Pueden entrar a slido.com, código 70314, para sumarse a esta herramienta participativa que vamos a seguir utilizando durante el taller de hoy para recolectar información y compartir. Daniel, a ver si sigue estando entonces productos financieros que tomen en cuenta las barreras y necesidades de las mujeres como primer tema, seguido de educación financiera, y tercero, inclusión de género en la gobernabilidad institucional como temas prioritarios. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Queremos saber si participaste en nuestro taller de Guatemala de marzo 22, para saber quiénes estaban allí y quiénes no. Por favor, contesten en el Slido, y si no en la caja de chat, si no les es posible. El 88% dice que no. Este fue un encuentro presencial. Y el 15% que sí. 17%, sigue subiendo. Muy bien. Tenemos otra serie de preguntas que nos encantaría hacerles, y que le voy a dar entonces la palabra a Bárbara para que pueda continuar. Listo, Mariana, muchas gracias. Estas preguntas son las preguntas que hicimos en Guatemala en el taller que tuvimos hace unas semanas atrás, y nos interesa un poco comparar las respuestas de ustedes que están aquí con nosotros hoy con las de la vez pasada. Entonces, la pregunta es: ¿actualmente su institución recopila, analiza y usa datos desagregados por género en la toma de decisiones o desarrollo de productos? Veo que muchos ya la han leído, ya están contestando. Si tienen alguna duda o quieren aclarar algún punto por el chat, bienvenidos, o si no tienen acceso al Slido. Pero vemos aquí que hay el recopilación, análisis y uso de datos desagregados de género es el más alto, y también el siguiente es el no uso, o sea, que se recopilan y se analizan, pero se dejan de utilizar en la toma de decisiones. Vamos a darle un segundito más. Buenísimo. Muy bien. Y veo que buenísimo, José. Ahora que paramos la conversación, quizás lo puedes comentar porque me parece interesante, ¿no? Datos desagregados puede ser un concepto muy amplio que se puede profundizar mucho más. No sé si paramos ahora, Daniel. Y no, si puedes volver atrás un segundito con los resultados, se pueden, era solo de, pero bueno, el 48% de ustedes aquí dice que recopila, analiza y usa esa data, mientras el 33% recopila, analiza y no la usa, y el 9% recopila y no analiza y usa. Eso es bien interesante. Pensando un poco en nuestra muestra en Guatemala, hubo una recopilación, análisis y uso un poquito mayor a lo que ustedes nos comparten. Pero a la vez también un mayor número de personas que dicen que recopila y no usa ni analiza. Entonces estamos más o menos alineados con el grupo de Guatemala. Quizás allá hubo un poquito más sensibilización en el uso de la data que hoy Ana nos va a acompañar un poco con resumir ese punto. Adelante, Daniel, si quieres pasar a la siguiente. Excelente. Esta pregunta tiene que ver, y son muchas respuestas, pero tiene que ver con instrumentos que pueden utilizar para recopilar información de sus clientes. Puede ser que usen
todas estas herramientas o solo algunas, así que siéntense libres de hacer clic sobre todas las que están utilizando, encuestas cara a cara, data secundaria pública que podrían ser censo nacional, etcétera, grupos focales, entrevistas a profundidad, o quizás ninguna, encuestas telefónicas. Y si tienen alguna otra sugerencia, alguna otra herramienta que están utilizando y quieran agregarla acá, con mucho gusto en el chat, lo podemos tomar en cuenta también. En el taller tuvimos un par de conversaciones sobre el uso de información para diseñar productos adecuados para las mujeres, bastante interesantes. Y es bastante parecida la respuesta, Daniel. El 52% dice data secundaria pública. ¿Esa es la primera o hay una arriba? ¿Es la primera? Esa es la primera, sí. Gracias. Ok, súper. Entonces tenemos data secundaria pública, encuestas telefónicas, encuestas cara a cara y grupos focales. Lo que es interesante de estos resultados, además de que algunos no usen herramientas, es que las primeras dos que están acá son bastante costo efectivas, ¿verdad? No requieren mucho trabajo de campo y se pueden manejar desde una oficina y hasta con recursos mucho más escasos. Mientras obviamente las encuestas cara a cara, entrevistas a profundidad, etcétera, pueden ser mucho más costosas. Así que súper interesante este resultado. Es interesante también ver que en nuestro taller en Guatemala la mayoría hacía encuestas cara a cara, así que tenemos un público un poco diferente hoy y muy interesante. Podemos ir arriba un poquito solo para finalizar un poco los números y ahora vamos a la siguiente pregunta. Gracias, Daniel. Excelente. Esta es una pregunta que tiene que ver con lo que surgió antes de gobernabilidad y liderazgo y es uno de los temas importantes del proyecto que estamos manejando, que es el liderazgo de las mujeres. Y la pregunta es si las mujeres forman parte de la mitad o más de las altas gerencias en sus instituciones. Es una pregunta bien interesante, particularmente tomando en cuenta la importancia de incluir a las mujeres en las altas gerencias para tener resultados de impacto sobre las mujeres también en la operación. Pero reconocemos también que el tipo de persona que puede participar en este tipo de taller podría tener un sesgo hacia esa preferencia, ¿no? De hecho, en el taller en Guatemala, el 80% de nuestros participantes tenían más de la mitad de sus altas gerencias lideradas por mujeres. Aquí veo que el 61% de ustedes son lideradas por mujeres. Veo aquí algunos comentarios en el chat también, que es bastante interesante. Estupendo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, Daniel, que es la misma pregunta, pero solamente sobre la junta directiva de su institución. Puede haber una diferencia entre quienes están en juntas directivas y quienes están en las altas gerencias y de hecho quizás aquí estamos ya mirando algunos cambios en la dirección de los números, pero le damos un momentito más para que contesten esto de las juntas directivas y si las mujeres forman parte del 50% o más de las juntas de sus instituciones. Le damos un minutito más. Y vemos que estamos entre sí, ¿no? Y no sé, con un poquito más sí, un poquito menos no y algo de no sé. En el caso de Guatemala teníamos un porcentaje mayor de instituciones representadas con mujeres en el liderazgo de la junta, pero muy interesante esta respuesta. Vamos, Daniela, a la siguiente.
Esto tiene que ver con acciones que pueden haber tomado intencionales para promover el liderazgo de la mujer en su institución. O sea, acciones que buscan este resultado de un mayor liderazgo femenino en su institución. Y la pregunta va si han tomado este tipo de acción en su institución. Excelente. Les vamos a dar un tantito más de tiempo. Es muy alentador ver que hayan estos avances, ¿no? Que ahora el 65% de ustedes, 67%, está diciendo que sí han tomado este tipo de medidas. Muy interesante. Le voy a dar un segundito más para que vayan viendo que están entre amigos aquí. Y perfecto. Y ahora vamos a la siguiente, Daniel, si me apoyas. Súper. Esta pregunta en realidad es solo para las poquitas personas que estuvieron en el taller en Guatemala, porque se llevaron algunos aprendizajes. Hoy todavía no hemos llevado esos aprendizajes, pero sería interesante que los pocos que están ahí si no participaron en el evento en Guatemala, por favor dejen de contestar esto porque realmente solamente para los que sí participaron para conocer un poco qué compromisos se llevaron y cuáles eran los próximos pasos institucionales que pensaron tomar a raíz del evento. La mayoría habla de compartir experiencias con los colegas, que es algo que en nuestra encuesta efectivamente se validó. Muy interesante el tema de plan de trabajo, lo vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante. Y el tema de nuevos productos, liderazgo, etcétera. Buenísimo. Excelente. Pues con eso me gustaría repasar solamente muy brevemente las encuestas de Guatemala para darles una visión de las diferencias entre lo que han contestado ustedes acá y lo que contestaron después del evento en Guatemala. No sé, Daniel, si me puedes apoyar con compartir. Esto fue nuestro lindísimo evento que fue realmente alegre, profundo y muy auténtico en muchas formas. Y solo repasando rápido para no quitarles demasiado tiempo en eso, como les comenté, la mayoría de las respuestas de las personas que participaron recopila, analiza y utiliza los datos desagregados por género. Vamos a poder profundizar un poquito sobre esto en nuestro breakout room. Y un menor porcentaje recopila y analiza o solo recopila la data. La siguiente lámina va a los instrumentos que usan para recopilar información sobre sus clientes y es bien interesante, como les comenté, que aquí la entrevista de grupo focal, la encuesta cara a cara sigue siendo un instrumento importante en la región, a pesar de que hayan otros instrumentos quizás más costo efectivos como encuestas telefónicas, data secundaria que se están utilizando. Vamos a la siguiente. Estas vamos a verlas muy rápido porque ya se las había planteado. Teníamos en Guatemala un grupo alto de personas que representaban instituciones con más de la mitad de mujeres en las altas gerencias, el 80%, y en la siguiente lámina van a ver que también en las juntas directivas muy similares números. La siguiente lámina habla de medidas que han tomado para promover el liderazgo y van a ver que también números altos en nuestro taller, lo cual nos hace reflexionar que cómo podemos llegar con esta información y estos talleres a personas que quizás no tienen instituciones lideradas por mujeres o con estas medidas intencionales. Cómo podemos incluirles más en el diálogo para compartir con ellos algunas herramientas que quizás no sean
tampoco muy difíciles que permiten cambiar sus culturas y fortalecer el acceso que tiene la mujer a sus instituciones. Si tienen sugerencias, hoy es un buenísimo día para conversarlo. Y finalmente, en la siguiente pregunta, cuando hablamos de qué compromisos lleva, y sería interesante compartir al final de esto sus ideas, pero la mayoría habla de compartir la experiencia con sus colegas, lo cual espero que se haya hecho, explorar el desarrollo de nuevo producto, sumarse a más eventos como este, trabajar para reducir y eliminar barreras al liderazgo, pues un poquito de todo el resto, ¿no? ¿Verdad? Así que con ese contexto y un poquito ese pincelazo de las opiniones de la audiencia de nuestro taller, tuvimos el gusto de invitar a algunas participantes panelistas, moderadoras que estuvieron con nosotros para compartir un poco sus hallazgos, lo que compartieron y lo que aprendieron del taller. Así que me gustaría pasarle la palabra a Mariana para presentarlas. Gracias, Bárbara. Sí, las hemos presentado al comienzo, pero lo que queremos es pasarle la palabra en realidad a Araceli Castillo, que es la directora ejecutiva de RedCanMIF, para que nos haga un enmarque y nos cuente qué significó este taller en la conferencia regional de RedCanMIF, por qué es importante incluir estos temas de género y todo el intercambio de experiencias que salió en la encuesta que realizamos en Guatemala y también aquí, que es una parte importante entre los colegas, el hecho de poder compartir las experiencias, ver los aprendizajes, dónde han estado los errores también, para poder seguir adelante y no cometer los mismos. Entonces, bueno, le damos la palabra a Araceli para que ella nos haga un enmarque sobre esto. Sí. Buenos días a todos nuevamente y gracias Mariana, Bárbara, por invitarnos a este segundo taller. Comentarles que en la conferencia centroamericana en marzo en Guatemala tuvimos 842 participantes, de los cuales el 38% eran mujeres. Sin embargo, de los 110 panelistas y conferencistas que estuvieron acompañándonos en todos los 3 días del evento, el 45% de todos estos panelistas fueron mujeres. Eso es un dato súper interesante porque en otras conferencias pasadas, ¿verdad? De RedCanMIF y de nuestras redes nacionales, ese dato era más bajo. Fueron panelistas, incluso 2 de las conferencias magistrales fueron dictadas también por mujeres y eso pues también hace una presentación del género importante. Tuvimos también 2 paneles enfocadas en la inclusión financiera de la mujer. Bueno, este taller de co-creación que tuvimos con FinEquity y también tuvimos otro que lo organizamos con Sempromipe que se llamaba Del riesgo a la oportunidad. Invertir en pymes lideradas por mujeres es rentable. Ambos paneles estuvieron súper llenos, hubo un dinamismo bien increíble. La verdad es que nos encantó muchísimo también la dinámica que se logró crear en estos paneles y pensamos de que es algo que tenemos que promoverlo también para futuros, ¿verdad? Futuras conferencias de la red. Por supuesto que el tema de la inclusión financiera de la mujer no solamente se tocó en estos 2 paneles específicos, pero cuando escuchábamos los paneles sobre resiliencia climática, siempre también se profundizó cómo estos productos y servicios financieros hacia el sector se han enfocado también hacia las mujeres, cómo también la transformación digital ha apoyado a las instituciones a todo este tema de la recolección de datos y cómo ha podido también apoyarles a definir productos enfocados hacia género, ¿verdad? Entonces, el género, la inclusión financiera hacia la mujer realmente estuvo como en un eje transversal en todas las conferencias y paneles que tuvimos en este evento. Así que para nosotros ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Estos 2 paneles. Pensamos de que
se debe seguir promocionando, se debe seguir fortaleciendo, se debe seguir presentando información para que también otras instituciones se desarrollen en esta temática. Y bueno, muchísimas gracias Mariana, Bárbara, por contar con la conferencia y también a tantas facilitadoras, a tantas panelistas que tuvimos en este taller de co-creación, que fue súper dinámico. Interesante ver cómo no solamente estaban instituciones financieras, sino financiadores, sino consultores, proveedores de asistencia técnica, y eso hace que realmente el taller sea mucho más integral, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por contar con Redcamif para este evento. Muchísimas gracias, Araceli. Realmente fue muy dinámico el taller, tuvimos que cerrar las puertas porque ya estábamos en capacidad y queríamos que realmente hubiera este intercambio de experiencias. Y bueno, y fue justamente por eso que queremos escuchar directamente de las panelistas que ahora nos han podido acompañar de forma online, cuáles fueron los principales aprendizajes de cada una de las salas de mesas de trabajo que tuvimos en Guatemala, que estaban divididas en los 3 temas que nosotros consideramos claves para avanzar en la inclusión financiera de las mujeres, que son el tema de la recolección de datos, el diseño inteligente de género y el liderazgo femenino. Entonces, quiero darle la palabra Ana Bolena Escobar, quien es la directora de investigación de la Fundación Women's World Banking Colombia, para que nos cuente y nos haga un breve resumen de esos aprendizajes tan ricos y tan productivos que tuvimos en esa sala. Ana. Gracias, Mariana. Pues lo primero es, las 2 mesas de datos y análisis de género fueron las menos concurridas, entonces ahí ya de entrada tenemos un reto, y es que seguramente las organizaciones, como nos mostraba ahora la encuesta, tienen un trabajo por hacer en interesarse por esa recolección de datos, y como vamos a ver un poco en el resumen, también por ese análisis de datos. Yo les voy a contar un poco como algunos de los retos que identificamos y también los beneficios de hacer esta recolección y los usos. Lo primero es, el título como de la mesa era datos desagregados, y parte de lo que encontramos es, bueno, ¿cuál es la fuente de información? ¿De dónde sacamos los datos? Entonces, yo compartí la experiencia de la Fundación WWB Colombia, que tenemos un equipo en conocimiento, tenemos un equipo de investigación que se hace las preguntas, y como toda la parte de literatura, de esos sesgos para saber qué queremos preguntar, y un equipo de analítica que apoya la recolección, la depuración y el análisis de esos datos. Y pues nosotros somos autónomos e independientes financieramente, y lo hacemos a través como de los cursos de formación. En los casos de los bancos de microfinanzas que nos acompañaron en esta mesa, claro, ellos lo hacen a través de los clientes cuando están solicitando los créditos, pero allí se limita un poco el tipo de información que preguntan. De ahí surgió como esa idea de, claro, nosotros también hacemos capacitación, educación financiera, no necesariamente pueden ser nuestros clientes, pero pues ahí hay un grupo potencial de clientes potenciales a quienes con quienes podríamos capturar esta información, y a quienes, pues por la naturaleza de ser educación, que son cursos un poco más largos y en un solo momento, cuando se hace el formulario de crédito, pues está la capacidad de pronto hacer más preguntas y poder tener información mucho más rica para poder analizar, y en esa medida también se reduciría el costo, porque pues tenemos este público de personas a quienes les estamos haciendo formación. Lo segundo es el reto de la captura de los datos. Como veíamos ahora, si de manera telefónica, presencial, en qué momento, y pues claramente hay unas formas más costo eficientes, como la telefónica, también compartían ahora en el chat, que se puede hacer a través de WhatsApp. Yo creo que ahora se pueden aprovechar muchas herramientas tecnológicas, producto de la pandemia, que pues ahora tenemos una proliferación de herramientas, que yo creo que el reto está en poder hacer una priorización y entender cómo funcionan. Y después de eso, pues viene la limpieza de los datos, ¿no? Que la limpieza de los datos también es un trabajo dispendioso, además muy importante, porque necesitamos son datos que sirvan para que los análisis pues sean rigurosos. Eso toma tiempo, también recursos, y además para que la información sea cada vez más válida, pues se tiene que hacer
así sea una muestra como de verificación presencial, en caso que esos datos se tomen de manera electrónica o de manera telefónica. Nosotros en nuestro caso, pues tenemos un call center y también hacemos con los equipos de analítica e investigaciones, hacemos esa verificación presencial nosotros mismos, pero como vimos en la mesa, hay algunos que lo tercerizan y hay unos consultores especializados en esa, no necesariamente en la recolección, pero sí en brindar esas herramientas y en la limpieza de los datos y en generar los tableros de control. Allí nos acompañó Natalia Realpe en Antigua, ella tiene una consultora que se llama Edera y precisamente una de los bancos, de las microfinancieras que estaba en la mesa dijo, nosotros estamos trabajando con ellos y nos ha funcionado súper bien. Entonces digamos que ya empieza a haber tal vez la posibilidad de, si es muy costoso hacerlo de manera interna, que se puede externalizar o tercerizar. Lo otro es que identificamos que efectivamente había una toma de datos, o una captura, recolección de datos, pero la toma de decisiones gerenciales no está tan avanzada. Está muy enfocada tal vez al riesgo del crédito y cuando se piensa en productos, se piensa más en el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, pero no hay una captura más desagregada, más pulida de los datos, o si la hay, no se están usando esos datos. Les voy a dar unos ejemplos de lo que sí se está haciendo, que vimos en la mesa. Por ejemplo, microcrédito, a través de esa captura de datos, diseñó un producto para mujeres, un financiamiento sin garantía. Credimana, a través de la solicitud de los créditos, diseñó pequeños como productos para pequeños productores con unas tasas preferenciales a través como de esa captura de datos. Mude en Guatemala, si bien estaba más enfocado en porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres, sí sacó otros datos interesantes y se dio cuenta, por ejemplo, que su público, que era principalmente agrícola, las mujeres se dedicaban al comercio y los hombres a la agricultura. Entonces ya ahí uno puede empezar a identificar con unas preguntas adicionales, puede pulir un poco más el tipo de bienes y productos financieros que puede brindar. En El Salvador nos contaron un ejemplo de una organización que se ganó un grant de $10,000 por haber desarrollado un producto para mujeres basado como en esa recolección de datos. Entonces uno puede empezar a ver también unas externalidades positivas de esta recolección y uso de datos. Lo que fue muy evidente porque nos acompañaron 2 fondos de inversión es que para los fondos de inversión esto es esencial. Tanto que ellos hacen asesoría técnica a estas microfinancieras para que puedan identificar las brechas de género, para que puedan establecer objetivos de género y también porque puedan hacer medición. Entonces, ahí se ve otro beneficio, no solamente con fondos de inversión, sino que también mencionaron algunos de los participantes que eso es información que presentan ante los cooperantes. Como les decía, muy enfocado todo en porcentaje de hombres y mujeres, escaso nivel de análisis desagregados de datos, por ejemplo, si hacían el análisis de mujeres rurales y urbanas, tal vez por las edades, ¿sí? Por la composición etaria, por la etnia, y empezar a identificar de una forma un poco más fina cuáles son esas necesidades de productos o de formación y educación a esas poblaciones. Ahí lo que surgió es el reto depende del tamaño de mi población, si yo hago una desagregación cada vez más pulida, pues pueda tener unos datos o una data más pequeña y tal vez no de representativa. Entonces, cuando uno empieza a tener como datos históricos y en panel, pues entre más datos tenga, pues esa información desagregada va teniendo cada vez más valor. Lo otro que identificamos fue la necesidad de esa cultura de levantamiento de datos, y es el contexto cultural. Cuando uno empieza tal vez en esa recolección de datos a preguntar por cuáles son los ingresos del emprendimiento, del negocio, pues ahí hay una especie de desconfianza. Entonces también es un reto como ir generando esa cultura de levantamiento de datos en nuestras poblaciones. Clave tener claridad desde el comienzo para qué necesito la data, para qué quiero levantar esta información, cuál es la información que yo realmente necesito y qué haría con ella, porque pues no se trata de levantar datos por levantar datos, sino con unos objetivos muy, muy claros. Y uno de los ejemplos que lo presentaron en uno de los paneles es, ya hay datos que seguramente
se están recolectando, pero no se están usando. Entonces yo les preguntaba a ellos, bueno, ustedes más allá de saber cuántos hombres y cuántas mujeres tienen, ustedes analizan cuál es la diferencia en el monto de crédito, si de pronto le están prestando más a los hombres que a las mujeres, porque la literatura no lo está mostrando. Si las comisiones son mayores para unos u otros, si a uno les piden garantías, si a todos les piden garantías, y de pronto a las mujeres no deberían pedirles garantías, si la tasa de interés es más alta para mujeres y para hombres, si han analizado, por ejemplo, la mora, que lo que nos muestra la literatura y la evidencia es que las mujeres pagan mejor, pero les siguen prestando a tasas más altas. Entonces, eso es ya seguramente información que tienen las microfinancieras adentro, pero no la están analizando para de esa manera poder tomar decisiones. Y esos productos con enfoque de género que van a diseñar, pues que contemple ya toda esa información que hemos recolectado, pero la importancia de analizar. Entonces, a mí se me quedó en la cabeza mucho una de las frases del panel, y fue, ¿cómo hacemos para no seguir cometiendo los mismos errores? ¿Cómo hacemos para no seguir haciendo siempre lo mismo? Ya tenemos toda esta información y pues lo veíamos en la mesa. Esta es información que se captura cuando uno está poniendo el crédito, está colocando el crédito, pero no la estamos usando. Entonces, el reto también está ahí en usemos esta información desde el punto de vista gerencial para la toma de decisiones y para ese diseño de productos, como irnos más allá de lo que tal vez, de los sesgos inconscientes, del libreto que estamos usando o que están usando los analistas para prestar el crédito, y realmente usar esta información para cambiar esos libretos y para cambiar la forma en la que colocamos los créditos. Muchas gracias, Ana. Y justamente para no conseguir cometiendo estos errores como tú mencionabas, es que vamos a tener la oportunidad de poder profundizar más en estos temas, contar con tu experiencia y las experiencias que nos comentaron, que compartieron en Guatemala, en una sala de trabajo que vamos a tener luego de esta sesión de conversatorio. Entonces, muchas gracias, Ana. Ahora entonces voy a llamar para que nos comente Catalina Jiménez, quien es directora regional de Desarrollo Internacional de Jardines. Catalina, tú nos puedes contar el tema de tu sala, que está enfocado en desarrollo de productos, en este caso no financieros, como es la educación financiera. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de tu taller? Sí, bueno, para mí fue muy interesante participar en la sala. Discúlpenme a todos la voz que tengo, pero ando un poco enferma, pero quería simplemente como resaltar dos grandes conclusiones. Lo primero es que nosotros en nuestro espacio en Guatemala hablamos de productos no financieros, porque en el conversatorio había mucho sobre productos financieros, la participación de entidades financieras. Entonces, de alguna manera, hablando de productos no financieros, hablamos de educación financiera para mujeres. Y particularmente con un enfoque de lo que nosotros desde Desarrollo Internacional de Jardines estamos llevando a cabo en Colombia. Hablamos de los productos, del programa de educación financiera para mujeres rurales. Y debo admitir que fue muy interesante la conversación, porque en el espacio de la mesa que yo estaba animando, pues en la conversación, habían personas de instituciones financieras de Centroamérica, que lo primero fue que manifestaron o se veía muy claramente cuando era un hombre quienes decían, mire, los asesores financieros tienen un rol muy importante en el trabajo de acompañamiento a las mujeres. Los asesores financieros muchas veces se vuelven casi como unos psicólogos y tienen que entender por qué está pasando la mujer, cuáles son sus necesidades, etc. Pero por el otro lado estaba la visión de las mujeres que estaban en esa mesa, que también venían de instituciones financieras y decían, tenemos que tener más empatía, no ponernos como en una posición de el asesor sabe más que la mujer o que la mujer cliente que viene por un crédito. Entonces yo les conté un poco lo que nosotros desde Desarrollo Internacional de Jardines estamos haciendo. Les conté que tenemos un programa de educación financiera basado y estructurado para mujeres rurales, donde hacemos visible los aportes no financieros de las mujeres, donde discutimos sobre, por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar que desempoderan a las mujeres
en muchos aspectos y también al momento de solicitar un crédito. Y en el marco de la conversación salían nuevamente como las dos visiones. La visión de los hombres que estaban presentes en esa mesa y decían, es que hay una gran barrera para llegar a las mujeres, para darles los programas de educación financiera o cualquier producto de crédito a las mujeres, hay que pasar por un hombre, muchas veces por el esposo, por los hijos. Entonces las mujeres no tienen una voz propia. Y muchas mujeres presentes en la mesa decían, no, no es cierto, sí tienen una voz propia. Pero para mí fue sorprendente ver en el mismo escenario donde estábamos nosotros hablando de inclusión financiera de mujeres, con un enfoque de mujeres, como los hombres y las mujeres tenemos unos sesgos distintos al momento de atender a una mujer. Y esto es pensando en productos de educación financiera. Imagínense en producto financiero ya como tal, pues la evidencia es todavía más fuerte. El otro gran aprendizaje para mí durante esta conversación es, se habló mucho de la importancia de hacer programas de educación financiera adaptados. Y entonces hablamos de la importancia de hacer programas de educación financiera en otros idiomas. Para el caso de Guatemala, hablábamos mucho sobre la importancia de hacer programas de educación financiera en idiomas indígenas según la necesidad de la población. O de llevar esa conversación entre programas de educación financiera virtuales o presenciales. ¿Qué tanto podemos acceder a las mujeres rurales cuando intentamos llevar programas de educación financiera completamente digitales, sabiendo que existen grandes barreras de conectividad en las zonas rurales para todos nuestros países, que existen barreras de alfabetización digital para muchas personas y particularmente las mujeres? Hay una brecha más grande, o muchos de los participantes en la mesa decían que había más brechas más importantes para que las mujeres accedieran a formaciones digitales frente a los hombres que de alguna manera, sobre todo en el sector rural, han tenido de alguna manera un poco más se han visto más obligados a acercarse a la tecnología frente a las mujeres. Nosotros hoy en Colombia no constatamos esto. Y hacía parte de la conversación de la mesa, y es que tanto nosotros como líderes de organizaciones tenemos sesgos al momento de atender a una mujer o atender a un hombre, de hacer productos de educación financiera para mujeres o para hombres. Y entonces hablábamos de la importancia, y un poco recogiendo lo que acaba de decir Ana Bolena, de tener data de manera que no sea una percepción de el líder o el que diseña el producto de educación financiera dentro de una institución microfinanciera, y que no sea sus propios sesgos o sus propios imaginarios sobre qué necesita una mujer para un programa de educación financiera. Y entonces que sea la data la que nos confirme efectivamente en educación financiera se necesita un contenido más completo, más rápido, más ágil, digital, no digital, pero que no sea lo que nosotros creemos sentados en un escritorio, sino lo que la data de verdad nos confirme. Y ya finalmente, un tercer elemento que se discutió mucho en la mesa era cómo llevábamos programas de educación financiera, cuál era el objetivo, qué queremos con los programas de educación financiera. Queremos mejorar y empoderar a la mujer y empoderarla en su proyecto productivo y de alguna manera desarrollar habilidades para esas mujeres para que puedan tener una mejor capacidad del desarrollo de su unidad productiva. O queremos que la educación financiera realmente sea como el vehículo para ofrecer un servicio financiero. ¿Quién está en el centro de lo que estamos haciendo? En el centro para nosotros está la mujer, el cliente, o está mi producto como entidad financiera. Quiero hacer un programa de educación financiera para vender un producto. Si yo soy una entidad financiera, ese es como lo que me motiva, o lo que me motiva es que realmente las personas estén mejor y tengan más habilidad, inclusive de pronto para escoger un servicio financiero de mi competencia.
o de otra entidad financiera. ¿Y a quién pongo en el centro? ¿A quién es mi interés como entidad financiera o la necesidad de la mujer? Creemos nosotros desde Desarrollo Internacional de Jardán que quien debe estar puesto en el centro es el cliente y no mi entidad financiera. Hacer pasar esta idea cuando estamos hablando de, pues, de una entidad financiera que de alguna manera necesita generar rentabilidad y hacer programas o invertir en educación financiera que sea una inversión y no un costo, pues es interesante. Es interesante llevar esa pregunta a su junta directiva. ¿Para quién estamos llevando la educación financiera? La estamos llevando porque esto se vuelve algo rentable para mi entidad o porque me interesa el bienestar financiero de las personas. Y cuando el motivador es el bienestar financiero de las mujeres, entonces ahí probablemente el acercamiento o el diseño de mi programa de educación financiera cambie. Insisto, para mí lo más relevante de la conversación fue ver cómo nosotros mismos tenemos sesgos. Habían en la mesa de conversación dos mujeres de una entidad financiera, ellas mismas eran indígenas, muy tímidas, un poco como difícil que hablaran, pero cuando hablaron estaban tenían una visión muy distinta a los dos hombres, a otros dos, pues dos personas que estaban en la mesa y que tenían una mirada muy diferente del programa de educación financiera. Así que para mí, para mi experiencia de lo que hacemos en Desjardins, en Desarrollo Internacional de Desjardins en Colombia y lo que queremos hacer en Centroamérica, justamente me dio elementos para pensar qué tanto tenemos que hacer educación financiera o sensibilización al interior de las instituciones financieras. Antes de salir a hacer programas de educación financiera hacia afuera, nosotros mismos tenemos que pensar para quién lo hacemos, con qué data contamos para diseñar el programa de educación financiera y cuál es nuestro motivador, o sea, realmente para quién estamos haciendo productos y servicios, si es para la entidad financiera o pensando en el cliente. Muchas gracias, Catalina. Súper interesante cómo los dos temas de datos y de desarrollo de productos se interlazan y entrelazan, y como un comentario que hizo Gabriela en el chat que dice que es volver a lo básico y es simplemente conocer a tu población objetivo y ver cuáles son sus necesidades y a partir de ahí extrapolarte y desarrollar la línea de productos, ya sean financieros o no financieros. Entonces vamos a tener oportunidad de seguir conversando con Catalina en una de las salas de trabajo. Le voy a dar entonces la palabra a Georgina Vázquez, que es gerente de programa de Omtrix y quien estuvo también en nuestro taller de Guatemala, en la sala de trabajo junto con Jimena Beotegui, presidenta del directorio de Banco FIE Bolivia. Entonces, Georgina, te doy la palabra para que nos compartan los principales aprendizajes en ese taller. Gracias, Mariana. Y repitiendo lo que acabas de decir, es súper interesante cómo todos se entrelazan. Y bueno, en la mesa que estuve yo con Jimena, pues vimos más lo que era lo del liderazgo. Pero lo que han hablado Ana, lo que ha hablado ahora Catalina, o sea, todo está muy, muy interrelacionado. Nuestro grupo empezó un poco con Jimena compartiendo la experiencia de FIE, de cómo han manejado ellos el tema de lo de la inclusión, de esos sesgos inconscientes que todos tenemos y que no nos damos cuenta y que inciden en la forma en que manejamos nuestras organizaciones, en cómo diseñamos nuestros productos y cómo servimos a nuestro mercado meta. Incluso muchas de organizaciones que, aunque estén enfocadas en mujeres, pues vemos que esos sesgos se siguen manteniendo y esos prejuicios. Básicamente, tratando, y aquí con el debido respeto, tratando de apreciar lo que Jimena nos compartió, ella hablaba de que primero partieron de un proceso de que llamaban las 3A. Primero era una parte de autoconocimiento, de entender cuáles son mis debilidades, cuáles son mis, o sea, en que necesito mis fortalezas, ver esos temas, un poco crear redes de apoyo para poder solucionar estas debilidades que se identifican, y otra que hablaba de usar agentes externos también para complementar el proceso.
pero muy importante lo que hablaban ellos es la importancia primero de hacer lo que ya han dicho Ana y Catalina, el proceso de sensibilización, o sea, un poquitito de entender, y muy importante la parte de que todo tiene que venir desde la cabeza, o sea, y yo lo digo mucho por la experiencia, o sea, si el directorio no está convencido de esto, o vemos muchos sesgos dentro de la cúpula de una organización, todo eso va a terminar permeando en el resto. Entonces, un proceso de sensibilización a nivel de la organización general. O sea, hablaban de que va desde el director hasta la persona que abre la puerta en la mañana. O sea, tiene que incluirlos a todos. Y un proceso donde se empiecen a generar grupos de apoyo. Ellos hablaban, en el caso de FIER, habían hecho clanes, o sea, grupos de autoapoyo, grupos abiertos, donde no había jerarquía, donde las personas compartían, digamos, pues todo lo que les estaba pasando. Pero muy importante y eso después cuando se habló con el grupo y principales, digamos, hallazgos, se encontró la importancia de tener un comité, o sea, que haya un comité, que haya un champion, o sea, puede ser una persona o pues, de preferencia que haya un grupo, de preferencia que sea también un grupo mixto, que esté integrado por hombres y mujeres de ambos, o sea, compartir las experiencias y que donde empiecen a generarse esas políticas. Muy importante. Yo he estado en varios directorios y debo reconocer que, al menos en mi experiencia, no he estado en ninguno que realmente tenga una política de género. Y muchas de ellas han sido organizaciones que son dirigidas a mujeres. Entonces, muy importante, o sea, tener políticas donde cómo que quiero manejarlo, empezar desde aspectos de cómo voy a manejar dentro de la organización, por ejemplo, mi política de recursos humanos, cómo voy a manejarlo, la parte de reclutamiento, cómo voy a evitar esos sesgos donde busco que ciertas posiciones estén ocupadas solo por varones y no por mujeres, o el proceso de carrera que sea mucho más difíciles para las mujeres, donde se les pueda castigar, qué sé yo, por un proceso, digamos, por una maternidad, o por ejemplo, o falta de apoyo en lo que son, digamos, cuando son las relaciones familiares, qué sé yo. Y eso yo lo he visto en algunas organizaciones donde, y si los hijos son de los dos, porque es que siempre, qué sé yo, si el varón viene y dice, es que mi hijo está enfermo y tengo que llevarlo al médico, ¿y por qué no lo lleva a tu esposa? O sea, comentarios de ese tipo, ir eliminando esos sesgos, esas políticas y fomentar desde la parte de lo que es el lenguaje que utilizamos, tratar de evitar eso de, qué sé yo, hablaban un caso interesante que decía no hablar de jefe, sino hablar de jefaturas, hablar de colaboradores, digamos, trabajador, o sea, cosas sencillas que tal vez uno pudiera pensar que no son importantes, pero al final van permeando. Y muy importante lo que hablaban, la parte de medición, o sea, y digamos, viendo lo que hablaba Ana, digamos, de la parte de data, o sea, si no lo medimos, ¿cómo sabemos si vamos mejorando, cómo vamos modificando la cultura de la organización y cómo vamos mejorando? Muy importante lo que hablaban ellos, se habló también de la parte de educación primero interno, tratar de, digamos, y algo que a mí me llamó mucho la atención, hablando de cursos de masculinidad, porque muchas veces hablamos de solo desde el punto de vista de las mujeres, que las mujeres están siendo discriminadas, pero no también tratamos el tema de los varones, ¿verdad? De esos mitos y esas cargas tan pesadas que vienen especialmente de culturas como las nuestras, tan machistas, donde, qué sé yo, hay esa carga tan fuerte sobre los hombres que el hombre tiene que ser el proveedor, el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que solucionar. No, o sea, ¿por qué no despojarlo? ¿Por qué no apoyarse en su pareja, en su compañera, en alguien más? Porque no necesariamente el hombre es el que tiene que llevar la batuta, o sea, un poco, digamos, balancear la carga, que al final de cuentas, pues, terminamos siendo beneficiados todos, así. Y un poco
lo que se ha hablado, o sea, esto también al final de cuentas no se trata simplemente de hacerlo simplemente para tener más mujeres dentro de posiciones de liderazgo, sino simplemente se trata porque al final nos beneficiamos todos, o sea, tenemos formas diferentes de percibir las cosas y al final esto nos ayuda a complementarnos y a nivel de nuestras organizaciones financieras, pues a generar pues un mayor rendimiento, ¿verdad? O sea, es una mayor rentabilidad al no discriminar a un sector que está siendo marginizado, qué sé yo, donde le damos menos financiamiento, donde el acceso es más difícil y le ponemos más barreras, tanto desde la parte del cliente final como desde del colaborador. Básicamente fue lo que podría decir yo que fue lo que se discutió en nuestro grupo. Muchísimas gracias, Georgina. Es todo muy interesante y vamos a seguir profundizando por temas de tiempo, entonces vamos a pasar a las salas de trabajo, vamos a tener 20 minutos. Daniel, si nos puede colocar el slide para, pero no recuerdo si tenemos los grupos allí, pero vamos a definir un problema estructural en sus instituciones que lleva a la inequidad de los productos y servicios que ofrecen. Vamos a analizar por qué existe el problema y vamos a hacer una lluvia de ideas entre las organizaciones participantes para compartir experiencias. Vamos a tener 3 salas en las cuales en la primera sala va a estar Ana Bolena, con Pilar Islas, y se va a enfocar un poco más en los temas de datos. En la segunda sala va a estar Bárbara con Catalina, y se va a enfocar más en los temas de productos, y Bárbara también va a compartir un poco la experiencia de Adela de la Fundación Génesis Empresarial. Y en la tercera sala vamos a estar con Georgina, y vamos a hablar más enfocados en el tema de liderazgo. Entonces vamos a estar trabajando unos 20 minutos en cada una de estas salas para regresar a plenaria y compartir los principales hallazgos. Les pedimos entonces a todos y todas que nos den un minuto para que Daniel nos pueda dividir en salas. Qué emocionante. ¿Estamos de regreso todos y todas? Sí. Creo que sí. Estuvo muy interesante todos los aprendizajes. Nos queda muy poquito tiempo de lo que teníamos asignado, así que Daniel, si podés poner en pantalla a nuestras panelistas. Voy a pedir una voluntaria por temas de tiempo. Ay, Bárbara ya levantó la mano. Bueno, ok, Bárbara, porque además era el tema de productos y no habíamos contado con la experiencia de Adela que está haciendo trabajo de campo. Así que, Bárbara, te doy a ti la palabra, que quedan muy pocos minutos. Gracias. Voy a tratar de resumir algo muy interactivo y intenso que pasó, pero creo que en resumen el concepto de producto es pensar en la persona y no ser homogéneo, ¿no? No somos todos iguales y tenemos que conocer a la mujer. Se habló de segmentación. Más allá de la segmentación, no solamente en términos de la unidad productiva, la actividad productiva, sino de la autoestima, del tipo de mujer, del nivel educativo, etcétera, para adaptar el acercamiento, la educación financiera, la conversación a ella y a el segmento adecuado cuando se les ofrece un producto. Hubo un comentario muy interesante de la no infantilización y creo que es algo que todos debiéramos llevarnos con nosotros, de no infantilizar por desconocimiento a la mujer. Un punto muy importante es que este tipo de iniciativa tiene que empezar desde arriba y seguramente enlaza con el grupo 3, que la gobernabilidad tiene que bajar, la necesidad, la urgencia de ser inclusivos. Hablamos de que las necesidades no son solo de un crédito sencillo, sino pueden ser de paquetes interesantes, inteligentes, un crédito inteligente y otros servicios no financieros. También un punto interesante era sobre la educación es costosa, o sea, es costoso segmentar, es costoso hacer las cosas a medida a distintos grupos cuando es educación financiera en particular. Entonces, a veces tratamos de masificar para simplificar y reducir los costos, pero hay un riesgo de que no estemos hablando el idioma adecuado para el segmento adecuado y eso es muy importante. Quiero
terminar con una experiencia específica del Banco Popular en Honduras, justamente, donde resaltaron tener el 56% de la cartera en mujeres, y un poco la estrategia exitosa que han usado tiene que ver con la comunicación del producto, porque van a las comunidades, porque tienen un acercamiento cara a cara, no tienen miedo de meterse en zonas muy rurales, en comunidades alejadas, y hablar con mujeres y jalarlas hacia el banco. Y que esto ha sido muy efectivo también en la inclusión y ser inclusivos en sus productos. No sé si resumí bien, pero bueno, eso es más o menos lo que escuché. Muchas gracias, Bárbara. Excelente. Y bueno, no tenemos tiempo para compartir lo de todos, pero sí les invito a seguir la conversación. Vamos a tener una serie de talleres de 3 días en mayo, donde vamos a ir más como manos a la obra en el tema de la recolección de datos, en cómo hacerlo, en cómo diseñar productos con enfoque de género, y vamos también a profundizar más en los temas de liderazgo. Así que vamos a poder seguir esta conversación, así como también vamos a tener un panel sobre seguros muy pronto. Así que manténganse atentas y atentos. Vamos a estar mandándoles comunicaciones. Les invitamos a que puedan unirse a nuestro grupo en LinkedIn. En pantalla pueden ver el grupo de Finequity ALC. También les dejo mi correo electrónico por si quieren comunicarse de forma directa, y nuestra plataforma en el portal FinDev. Así que agradecerles muchísimo a nuestras panelistas por haber compartido, Tania, si podemos ir a la anterior, para haber compartido sus experiencias con nosotros aquí y también en Guatemala, y a todos y todas las que han participado en el día de hoy. Así que muchísimas gracias en nombre de Finequity ALC, y les esperamos pronto en nuestros próximos talleres. Muchas gracias. 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 Un Gracias a abrazo todas a todos. y todos.